Atención, señal en directo desde Bogotá. A esta hora el Tribunal Superior de la capital colombiana anuncia su fallo de segunda instancia en el proceso judicial que desde hace años está surtiéndose en contra del expresidente Álvaro Uribe. Al inicio del anuncio de esta decisión, los magistrados advirtieron una vulneración al derecho a la intimidad de Uribe y declararon ilegales las interceptaciones telefónicas que fueron base de la condena en primera instancia por presión a testigos. Interceptaciones telefónicas que fueron hechas por parte de la Corte Suprema de Justicia y que estuvieron dirigidas contra otras personas que no eran el expresidente Uribe, y a pesar de ello, las conversaciones en las que aparecía Uribe fueron tenidas en cuenta como pruebas válidas. El Tribunal Superior acaba de decretar la ilegalidad de esas pruebas. Falta por establecerse qué dirá el tribunal acerca de si Uribe sigue siendo condenado, como ocurrió en primera instancia, si es absuelto o, en el caso de mantenerse condenado, si hay alguna modificación en el monto de la condena. Recuerden ustedes, la lectura de este fallo de segunda instancia empezó hace ya 2 horas y media en el Tribunal Superior de Bogotá. Los magistrados están explicando sus consideraciones. A esta hora hay un receso. Al inicio de la lectura advirtieron las vulneraciones al derecho a la intimidad del expresidente Uribe, tal como se los acabamos de señalar. Y al indicar el tribunal, los magistrados, que son ilegales esas pruebas, se pronunciaban de la siguiente manera. Solidaridad de presos políticos. Cepeda declaró que no le ofreció nada a cambio de su versión. El tribunal critica las doctrinas invocadas por la CUO y los no recurrentes, quienes intentaron amalgamar figuras distintas, hallazgo imprevisto, descubrimiento inevitable y hallazgo a plena vista, para justificar la ilicitud. El descubrimiento inevitable exige acreditar que la prueba se habría obtenido por un medio lícito en curso, lo que no ocurrió. La sentencia apelada desconoció la premisa básica, reconocer la intervención ilícita. No se demostró camino autónomo ilícito para obtener la prueba, y cualquier intento de convalidar la ilicitud vulnera la función disuasoria de la exclusión probatoria, fomenta prácticas arbitrarias y abre la puerta a pescas indiscriminadas, sacrificando derechos fundamentales y erosionando el Estado de Derecho. El sistema penal no puede priorizar resultados sobre legalidad, pues ello incrementa el riesgo de condenas injustas. Finalmente, se rechaza la invocación del artículo 230 del Código de Procedimiento Penal sobre hallazgo a plena vista, por ser incoherente. La interceptación telefónica nunca se configura como objeto a plena vista, pues requiere autorización judicial expresa. Ninguna excepción aplicable, abandono, campo abierto, concurre en este caso. La captación de ondas sonoras implica invasión directa en la esfera protegida por la intimidad, incompatible con la doctrina invocada. Hace 3 meses, tras la condena de primera instancia, la defensa del expresidente Uribe interpuso una acción de tutela que fue fallada en agosto por el Tribunal Superior de Bogotá, concediéndole a Uribe la libertad condicional. En su fallo de tutela, el tribunal emitió críticas a las motivaciones de la jueza para haberlo privado de la libertad. Recordemos, los criterios utilizados para justificar la necesidad de la medida fueron vagos, indeterminados e imprecisos, como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social, los cuales resultan desatinados. Todo esto, una cita textual. También la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en septiembre pasado, al ratificar ese fallo de tutela que había concedido la libertad condicional al expresidente Uribe, plasmó cuestionamientos a la jueza de primera instancia que lo había enviado a detención domiciliaria. Abro comillas, decía la Corte Suprema: esta sala resalta que, tratándose de la motivación de la captura, desde el sentido del fallo no se trata, en este ni en otros casos, de adornar la decisión con argumentos formales gaseosos, incontrovertibles o indemostrables, sino de ofrecer una fundamentación real que permita a quien pretenda debatirla un escenario de confrontación judicial íntegro y completo. Eso decía la Corte Suprema de Justicia al ratificar la tutela que le concedió libertad condicional a Uribe. Ahora estamos a la espera del fallo de segunda instancia a la condena. Vamos a saludar a esta hora en la mañana de NTN 24 Julián Uzcategui Pastrana, abogado y concejal del Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros, abogado. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes.
Gracias, abogado, por estar con nosotros. Ahí estábamos un poco reseñando lo que está sucediendo a esta hora. El Tribunal Superior de Bogotá ha emitido la decisión que tomó en segunda instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado inicialmente a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Ahora pues se está esperando esta resolución para ponerlo un poco en contexto. Abogado Uzcategui, para toda nuestra América Latina, ¿qué podría salir de esta lectura de la que está pendiente pues, los colombianos y el continente americano? En este momento se está leyendo el fallo de segunda instancia por parte del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y para serles muy franco y con alegría les digo que si el juicio contra Álvaro Uribe era un juicio histórico, está quedando claro que lo que hubo fue un montaje histórico, que tuvo más motivaciones políticas que jurídicas. Hasta el momento el magistrado ha señalado que primero no hay pruebas que determinen que el expresidente Álvaro Uribe incurrió en las conductas que se le atribuyen y adicionalmente que las pruebas que fueron valoradas para llegar a esas conclusiones en la sentencia de primera instancia fueron pruebas ilícitas. Es muy claro que el presidente Uribe en ningún momento quiso sobornar testigos ni cometió el fraude procesal. Y adicionalmente que sí fue vulnerado en sus derechos fundamentales, que no hubo un debido proceso, que fue interceptado a posta por parte de las autoridades sin tener ningún tipo de fundamento y sin cumplir con los requisitos legales. Y adicionalmente, que las conversaciones que él tenía con su abogado estaban completamente protegidas y que no podían ser vulneradas para objeto de este caso. Pero adicionalmente, insisto, al margen de esta realidad, lo claro es, no hay una sola prueba que permita concluir que el presidente Uribe incurrió en esos delitos. Dos, las pruebas que fueron valoradas por la juez Heredia en primera instancia fueron pruebas ilícitas. Y tres, el magistrado, el Tribunal Superior de Bogotá debería absolverlo de los delitos relacionados no solo al paramilitar alias Víctor y alias Diana, como ya ocurrió o como ya contó el magistrado, sino que también deberían absolverlo de los delitos que se le imputan frente a Juan Guillermo Monsalve, un testigo que no es fiable, que no tiene credibilidad y que por el contrario la defensa logró desestimar en primera instancia y que esperamos se confirme en esta segunda instancia. Concejal Uzcategui, ustedes desde el Centro Democrático, partido del expresidente Uribe, ustedes que trabajan con el expresidente Uribe han sido muy respetuosos en todo este proceso de la justicia, han respetado la justicia, se han atenido a lo que dice la justicia, han esperado con paciencia los tiempos y las decisiones de la justicia, pero igualmente han sido muy duros con el senador del petrismo, Iván Cepeda, quien ha sido el principal promotor de este caso judicial en contra del expresidente Uribe. ¿Qué puede pasar hoy con Iván Cepeda si es que Uribe llega a ser declarado inocente, si es que llega a ser absuelto en este tribunal de segunda instancia? Recuerden ustedes que Iván Cepeda es actualmente precandidato del petrismo a la presidencia de Colombia. ¿Qué lectura política pueden hacer ustedes a continuación de lo que pueda ocurrir, advirtiendo desde luego que todavía no hay un fallo anunciado? Lo están anunciando en este momento. Es muy claro que Iván Cepeda es el artífice de este montaje jurídico en contra del presidente Álvaro Uribe, que es la persona que ha estado detrás de esta chambonada jurídica y por supuesto que absolviéndose al presidente Uribe no solo queda clara la transparencia, la rectitud, el patriotismo del presidente Uribe que jamás ha incurrido en estas conductas delictivas, sino que además queda clara la politización de la justicia y la interferencia de sus contradictores políticos como Iván Cepeda, que quieren sacarlo del camino simplemente porque es el presidente Uribe todavía un líder político excepcional, con gran incidencia y ascendencia en los colombianos y por supuesto que un actor fundamental en la política electoral de nuestro país. Yo celebro que la justicia esté actuando en derecho, o por lo menos lo ha mostrado en esta primera parte de la lectura del fallo de segunda instancia contra el presidente Álvaro Uribe, absolviéndolo de los delitos frente a dos testigos en particular, y espero que sea el mismo camino para el tercer testigo que es Juan Guillermo Monsalve. Sin embargo, el llamado que le hacemos a la justicia es que sea transparente, que demuestre esa majestad, no solo al momento de juzgar al presidente
presidente Uribe absolviéndolo de estos delitos, sino que también investigue a Iván Cepeda por su participación en la creación de todo este montaje, en el constreñimiento a testigos contra el presidente Uribe y su relación, por supuesto, con la FARC política, que es otro capítulo que no se ha investigado en nuestro país, que no atañe al caso, pero que sí es importante mencionarlo. Vamos a seguir con esta noticia en desarrollo aquí en la cadena internacional NTN 24. Mientras tanto, agradecemos a Julián Uzcategui Pastrana, abogado y también concejal del Centro Democrático. Nos ha acompañado a esta hora desde Colombia. Gracias por haber estado con nosotros, abogado. Muchas gracias, Ruth. Un saludo especial para todos. Bendiciones.